Realidad alternativa. Un Tramiona fanfic, escrito por Natalis, capítulo 29, parte 1. Luna llena 2. Todos somos como la luna brillante. Todavía tenemos nuestro lado oscuro. Khalil Gibran. Hermione no hacía más que caminar rápidamente por el medio del bosque. No tenía miedo, no le preocupaba ni un poco que alguien o algo pudiera atacarla. Simplemente debía de alejarse todo lo posible de Draco y de los sentimientos que despertó su presencia en ella. ¡Ridículo! No existía otra palabra para describirlo. ¡Era ridículo! Ella sabía muy bien que él le gustaba, que podía estar teniendo sentimientos por él, que le atraía, que lo deseaba incluso, pero nunca pensó que su corazón pudiera acelerarse de ese modo, que sentiría que su estómago estaba lleno de mariposas, que sus manos dolerían al tener que contenerse para no ir a tocarlo como tanto había querido. Hermione nunca pensó que todo fuera tan intenso, tan abrumador, que ese sentimiento la dejara tan atontada. Así que cuando recobró un segundo de su lógica, hizo lo más razonable: huir antes de cometer uno de los mayores errores de su vida. Habían pasado 3 días desde que llegó a aquella realidad y apenas se estaba acostumbrando a la idea de que su padre era Fenrir y que en realidad este hombre era bastante amable con ella, amoroso incluso. Él la había ido a buscar aquella mañana para ir a pescar río arriba. Había temido que como era una bestia tuviera que saltar al río y atrapar los peces con las manos, pero se había sorprendido al descubrir un par de cañas. Pasaron un buen rato sentados a la orilla, hasta que ambos lo sintieron. Había sido un aroma poco natural que inundó el bosque, intenso, aunque lejano. Ella no lo había descubierto al comienzo, pero luego se dio cuenta que se trataba de un perfume hecho con algunos químicos. Hacía que cosquilleara su nariz. Su padre a su lado había juntado su caña y le había ordenado hacer lo mismo. Había tomado los peces que habían sacado y habían corrido nuevamente al pueblo por unos 40 minutos más o menos. Estaban lejos, pero ellos eran veloces. Pero cuando llegaron, la dueña de aquel perfume ya había llegado también, y no venía sola. Se preguntó por qué no fue capaz de sentirlo antes. Él no usaba perfumes ridículos que hacían picar su nariz, pero aún así tenía un aroma muy característico que había sentido en otras realidades, aunque jamás le había prestado verdadera atención. Hierbabuena y rosas, frescura, limpieza, natural. Le daban ganas de aspirarlo profundamente después de un día agotador, preferentemente recostada contra su pecho, y retenerlo dentro de sus pulmones por unos segundos, como si pudiera también retenerlo en su memoria. «¡Hermione! ¿A dónde vas?» Hermione se sobresaltó al escuchar la voz de su madre, giró y se sorprendió al darse cuenta que se encontraba a poca distancia de ella, junto a la anciana que había visto tan solo durante la celebración de cumpleaños de su hermano y que le había llamado tanto la atención. Ambas tenían unas canastas colgando de sus brazos llenas de diferentes flores y hierbas. «Yo solo…» intentó explicarse, pero se sintió repentinamente avergonzada. La anciana le hizo una seña a la madre de Hermione y señaló hacia el pueblo, sin decir ninguna palabra. Pero eso pareció ser suficiente, porque los ojos de la mujer brillaron repentinamente llenos de comprensión y se voltearon a ver a su hija. «¿Es cierto? ¿Lo has encontrado?», le preguntó con una enorme sonrisa y caminó hacia ella tomándola de la mano. Hermione la miró sin comprender. «¿Qué he encontrado?», quiso saber. «¡A tu compañero!», exclamó sin dejar de sonreír. «Nunca imaginé que fuera el hermano de Meisa, pero es una maravillosa noticia». Acomodó maternalmente el mechón de cabello de su hija que caía sobre su rostro, comprendiendo por su expresión que se sentía sorprendida. «Oh, mi amor, no te preocupes. Sabes que él te corresponderá». Draco estaba inquieto. Hermione lo había dejado aquella mañana y no había vuelto a aparecer en todo el día.
Él y su hermana comieron algo y luego durmieron un poco en las 2 camas individuales que habían colocados para ellos en la única habitación de la cabaña que les habían cedido. Cuando él despertó, su hermana no estaba, pero no queriendo salir fuera, siguió leyendo los libros de runas que había llevado hasta que Meisa volvió a aparecer, sonriendo enormemente. ¿Estás leyendo? ¿En serio?, le preguntó mientras le arrebataba el libro de la mano. ¿Por qué no saliste afuera con nosotros? Creí que era mejor darte tu espacio, que estuvieras a solo con tu novio. Él y yo nos casaremos y luego tendremos todo el tiempo del mundo para estar a solas, le aseguró. Ahora estamos felices de estar juntos. De todos modos, quería seguir leyendo. Su hermana le dio una mirada resignada, pero finalmente se encogió de hombros. Ahora vamos a recoger leña para encender la fogata. Esta noche cocinaremos carne asada y se contarán algunas historias. Quizás haya música incluso, le dijo. ¿Quieres venir? Creo que aunque diga que no, me obligarás a asistir. Así es. Entonces ahí estaré, le aseguró y se apresuró a aclarar. Esta noche no quiero meterme nuevamente al bosque. Lo sé, sonrió, y de repente su sonrisa amable se transformó en una llena de picardía. Hermione estará allí. Draco intentó actuar como si la información que le había dado no le afectaba en lo absoluto, pero dentro de su pecho su corazón pegó un brinco violento. No sé por qué eso sería redundante, dijo con aparente indiferencia. ¡Oh, vamos!, exclamó y se acercó a él rápidamente, pero tuvo la amabilidad de no tocarlo. Milo y yo notamos el modo en que ustedes se quedaron viendo el uno al otro. ¡Es innegable! ¿Lo es?, preguntó. Por supuesto, había sabido que había cambiado algo en aquella realidad entre ellos, pero eso no quería decir que era obvio para él como lo era para su hermana. Vamos, Draco, no puedes simplemente hacerte el tonto y no darte cuenta. Realmente no sé de qué estás hablando. Sucedió algo igual cuando Milo y yo nos encontramos, le explicó. Nos vimos y de repente todo lo demás dejó de tener importancia. ¿Recuerdas que ese día volví a la casa de tía Bella totalmente anonadada? Lo vi, me habló y simplemente supe que no podría soportar vivir sin él. ¿Y por eso decidiste dejar todo lo que conocías atrás?, inquirió. Pensó que ella se iba a molestar, pero simplemente suspiró y tomó asiento a su lado. Supongo que debí de hablar esto contigo hace mucho tiempo, indicó con paciencia. Lo siento si pensaste que decidí abandonarlos a todos o a ti. Nunca fue mi intención. Milo es mi vida y aunque admito que tuve una buena infancia, los últimos años viviendo en la mansión fueron los más infelices que tuve que padecer. Terminé mis estudios y lo único que parecía importar era encontrar un marido rico y sangre pura. Pero ahora has encontrado un marido también. Sí, pero a uno que elegí voluntariamente. Si es verdad lo que me has dicho, que son el uno para el otro y que están destinados a estar juntos, no entiendo cómo puede ser voluntariamente, comentó. Porque yo lo acepté. Obviamente la magia que nos une es primitiva y poderosa, pero aún así yo tenía la voluntad de marcharme y casarme con otro hombre si quería, le aseguró. Pero no quería. Yo decidí escapar del hogar de nuestros padres y vivir con Milo. Lo miró fijamente por unos instantes, permaneciendo en un silencio contemplativo hasta que finalmente dijo: Pero tú y yo, aunque somos hermanos, somos diferentes. Aunque obviamente Hermione y tú son el uno para el otro, no estás obligado a quedarte a su lado. Él no creía en las almas gemelas y sabía perfectamente bien que en el mundo real Hermione y él no podrían ser tal cosa jamás. Tan solo tenía que pensar en el primer día que la vio para darse cuenta que su presencia no lo había impresionado ni un poco, ni siquiera en los siguientes años del colegio. Había admitido a regañadientes que era lista y que en su 4º año durante el baile había puesto esmero y se había visto algo linda, pero nunca pensó en ella más que como la niña molesta, la amiga de Potter, la insufrible, hasta que cayeron en aquellas realidades alternativas.
Así que no, definitivamente no eran almas gemelas que tan solo verse sintieron una profunda conexión, aunque por supuesto aquella realidad ejercía sus propias leyes sobre ellos. «No prometo nada», le aseguró. «Eso está bien. Agradezco que no lo hayas descartado desde un primer momento». Si Draco se sorprendió al observar a Fenrir allí, no lo demostró de ningún modo. Hermione, desde el otro lado de la fogata, vio cómo Meisa y Milo los presentaban entre sí, y estos se estrechaban la mano con cordialidad. Luego el inmenso hombre lo invitó a sentarse a su lado mientras él relataba viejas historias de hombres lobos. Ella se distrajo unos momentos oyéndolas, pero podía sentir la presencia del rubio, como una vibración extraña en el aire que hacía que su cuerpo se estremeciera ligeramente. Luego se repartió la carne que se había comenzado a asar desde temprano, algo más cocida para Meisa y Draco. Finalmente vino la música. En aquella comunidad no eran muchos, pero cada uno tenía algo que parecía hacerlo especial, por lo que no era extraño que hubiera unos cuantos músicos que no dudaron en sacar sus instrumentos y hacerlos sonar. Era un ritmo alegre y movido que invitaba a todos a ponerse de pie y a moverse al compás. Los primeros fueron los padres de Hermione y Milo, y luego otras parejas mayores. Su hermano hizo una reverencia ante Meisa y ésta, tras soltar una risa contagiosa, aceptó la mano que le tendía y se puso de pie para seguirlo. Hermione los miró con cierta envidia por unos minutos, una envidia sana, por supuesto. Después sus ojos se desviaron hacia donde se encontraba Draco momentos atrás, pero se sorprendió al descubrir que no estaba allí. Pero no tuvo que preguntarse en dónde se había metido, porque antes de que se acercara a ella, todos sus sentidos le advirtieron de que estaba cerca. Volteó el rostro y se encontró con una expresión precavida. «Hola», la saludó. Tenía las manos metidas dentro de los bolsillos de su pantalón, pegando los brazos a su cuerpo lo más que podía. «Hola». Él se sentó a su lado, pero manteniendo una prudente distancia y haciendo caso omiso a la electrificante atmósfera que comenzaba a sentirse entre ellos. «¿Sabes que esto es ridículo teniendo en cuenta que ya nos conocemos y que incluso nos hemos besado antes?» le preguntó Hermione sin poder evitarlo. Draco sonrió ligeramente, pero no dejó de mantenerse tenso. «Sí, pero no puedo evitarlo. Es todo... Tú me pones nervioso». «¿Yo?», preguntó sorprendida. «Sí, eres...» Titubeó, pero pareció armarse de valor para decirle lo que tenía en su mente. «Representas todo lo contrario a lo que soy en esta realidad. Al parecer tengo serios problemas con la idea de tocar a otras personas y soy un tanto excéntrico con respecto al orden y la higiene». «¿Estás insinuando que estoy sucia?», preguntó con molestia. «No, no», se apresuró a aclarar, «pero definitivamente eres un desorden andante». «¿Qué quieres decir con eso?». Su ceño fruncido y su voz elevándose no eran una buena señal. «Que tu ropa está desprolija y tu cabello está revuelto». Esas palabras no la apaciguaron, pero él no supo cómo decirle que en realidad eso le gustaba y era precisamente lo que lo confundía y lo ponía nervioso. Ella parecía poderosa, autosuficiente, fuerte, desprolija, parecía una mujer que tenía la capacidad de tener el mundo a sus pies y joder, eso lo intimidaba. Era ridículo. Ya había olvidado la cantidad de veces que había utilizado esa palabra. Él solía rebosar de autoconfianza, pero en este mundo absurdo donde tenía una hermana y se encontraba dentro de una manada de hombres lobos, era absurdamente tímido a las mujeres. ¿O solamente era Hermione? Realmente no importaba. Solo quería salir de allí de una buena vez. «He encontrado algunos libros de runas antiguas», comentó para llenar el silencio tenso que había nacido entre ellos. Hermione lo miró de repente con los ojos abiertos como platos. «¿En serio? ¿Por qué no me lo dijiste antes?», le recrimió. «No tuve la oportunidad», le aseguró. Las mejillas de la chica se ruborizaron al darse cuenta que quizás ella hubiera tenido parte de la culpa de eso, al haber oído de aquel modo aquella mañana. «Bueno, no importa. ¿Podemos ir a verlos ahora?» «¿No crees que se preguntarán dónde fuimos?», le preguntó.
Ambos miraron hacia el resto de los presentes que bailaban o charlaban entre sí, cada uno entretenidos con la fiesta que se estaba celebrando. «Creo que ni siquiera lo notarán». Draco quiso extender la mano y tomarla de ella mientras caminaban hacia su cabaña, pero fue incapaz de encontrar el valor para hacerlo, así que siguió con la misma postura rígida de antes, sintiendo que su corazón se aceleraba demasiado con cada uno de los pasos que daba hacia aquella cabaña. Merlin tenía miedo de estar a solas con ella.